Somos la Iglesia Misión Cristiana Refugio de Paz Colombia. Es un gusto que te conectes con nosotros. Si hasta ahora nos conoces o has asistido pero no te has conectado con ninguna de nuestras reuniones, queremos invitarte a que lo hagas. De lunes a jueves a las 8 de la noche en los canales que están en la descripción de este video, para que hagas parte de esta familia. Esta es tu casa, Refugio de Paz Colombia. Amados hermanos, en esta mañana les damos la bienvenida. Anhelamos exaltar el nombre del Señor porque Él ha sido muy bueno. A pesar de las circunstancias, Él ha prometido estar con nosotros. Hasta este momento lo ha hecho y Él lo seguirá haciendo. Por eso les invito a que vayamos a la palabra, a un texto que conocemos tal vez todos y no lo hemos aprendido de memoria, pero el Señor quiere que aprendamos a vivirlo. Y está en Juan, capítulo 16, versículo 33. Y dice su palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hoy, junto a ustedes, queremos exaltar el nombre del Señor, decirle que le necesitamos muy cerca de nosotros, porque solos no podríamos. Amado Jesús, hoy todos juntos queremos cantar a tu nombre. Gracias porque en todo este tiempo tú has sido el pastor de nuestra vida. Gracias porque tú nos has hablado por medio de tu palabra, por medio de cada persona, Señor, que has usado. Gracias, Jesús, porque cada día, Señor, tú tienes una palabra nueva para nosotros. Queremos aprender a vivir tu palabra, Señor. Jesús, este texto que acabamos de leer, muchas veces lo hemos leído, lo sabemos de memoria, pero tal vez muy pocas veces lo hemos vivido, porque cuando nos encontramos en tiempos de aflicción, por momentos nos olvidamos de la promesa que tú ya nos hiciste. Tú has vencido al mundo, Señor. Tú ya lo venciste y por eso somos más que vencedores y no queremos olvidarnos de que tú siempre estarás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y por eso, Señor, hoy cantamos a tu nombre y te decimos, Señor, que queremos estar siempre cerca de ti. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo hoy. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi
podemos reconocer delante del Señor que para Él nada es imposible. Muchas cosas han sido difíciles, pero Él es el quien ha traído paz a nuestro corazón para poder continuar y llegar hasta el fin en su voluntad. Por eso les invitamos a que cantemos juntos. En ti todo es posible, todo lo puedo, por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Te adoramos, Dios. Eres un Dios que hace reales muchas cosas en nuestro corazón. Enséñanos a vivir por fe, no por vista, porque al ver muchas cosas nos desanimaríamos, pero hoy estamos delante de un Dios que hace posible la transformación de muchas circunstancias en favor de su iglesia. Voy a vivir por lo que veo, no voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo está. Yo sé que todo es posible en ti. No voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo está. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen, y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que veo. Voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. No voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. No voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. Señor, te
tu palabra nos ha venido hablando y diciendo que en el mundo vamos a tener muchas dificultades, pero que confiemos porque tú ya venciste a este mundo. Señor, muchas veces no vemos caminos. Quizás muchos de nuestros hermanos hoy no ven muchas respuestas. Y nosotros queremos a través de esta alabanza saber que tú sí abres caminos donde nosotros no los vemos. Abre nuestros ojos para ver hoy a través de tu palabra todo aquello que nos has venido hablando. Tu palabra nos decía: estas cosas os he hablado. Cada domingo tú nos has venido hablando, nos has venido reafirmando que en esta vida van a haber muchos momentos difíciles, pero que confiemos, porque tú vas a abrir caminos donde nosotros no los vemos. Recibe la gloria. Unámonos todos a este tiempo de alabanza, de adoración. Y en medio de lo que cantas, dile: Señor, déjame ver respuestas para mi necesidad. Déjame ver en esta semana que empieza tu fidelidad nuevamente como hasta hoy la he visto. Que mi fe no mengue, por el contrario, crezca y yo pueda permanecer en ti y en tu palabra, Dios. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Por camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Por camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Un camino
donde no lo hay. Un camino hará donde no lo hay. Recibimos tu palabra, Señor, y sabemos que hoy abrirás nuestros ojos y a través de tu palabra entenderemos el camino por el cual debemos andar. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Un saludo en el amor del Señor a toda la comunidad de Iglesia Misión Cristiana Refugio de Paz y a todo aquel que esté escuchando este mensaje alrededor del mundo. Es increíble pensar que es así, que la palabra del Señor llega por medio de esta tecnología a los lugares más recónditos de la tierra. Pero lo más importante es que llegue a ese lugar profundo de cada uno de los corazones y que realmente cause una verdadera transformación. Vamos a empezar entonces. Les invito a todos a que en nuestras Biblias vayamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Acompáñenme todos, por favor, a la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Lo leo de la versión Reina y Valera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos la gloria, el honor y la honra por la palabra que nos regalas. Esta ha sido nuestro sustento, nuestro aliento en medio de tantos tiempos convulsos, Señor. Solo tú conoces el efecto que ha causado en tantas vidas y que seguirá causando, porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das de escucharla, de ser confrontados y de ser transformados por su poder. Yo ruego, Señor, que en cada rincón donde se escucha esta transmisión, en cada casa y en cada corazón, Señor, te hagas presente por medio de tu Espíritu Santo. Que toda distracción, toda duda, toda incógnita sea borrada en este momento y que nos permitas recibir la palabra pura como debemos recibirla, con un corazón humilde y agradecido, como el pan diario que tú cada día nos provees. Bendito seas por siempre, Señor. En tu nombre es esta reunión y en tus manos la dejamos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Leemos entonces de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, que hemos conocido el amor de Dios porque Él dio su vida por nosotros en la persona de Jesucristo. Es lo que sustenta nuestra fe y es la razón por la cual predicamos la palabra de vida. Pero en este versículo también nos dice que nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y algo que nos caracteriza y nos debe caracterizar siempre como cristianos es el amor que sentimos los unos por los otros. Desafortunadamente esto no siempre se ve real en las iglesias y en las comunidades cristianas. Y esta palabra que el Señor nos trae es una palabra que nos lleva a hacer un autoanálisis honesto y real sobre cuál es nuestro papel como iglesia y como siervos de Dios. ¿Realmente estamos cumpliendo con el encargo que nos dejó el Señor Jesús en su palabra de amarnos los unos a los otros? Si analizamos la realidad, vamos a ver que esto no siempre sucede. Si ustedes visitan las redes sociales, si leen los comentarios de predicaciones, de canciones cristianas, se van a dar cuenta tristemente que esto de que nos dice la palabra que debemos poner nuestras vidas por los hermanos no es real. Y puede que suene duro, difícil de aceptar, pero es cierto, y usted y yo lo sabemos. Y el Señor lo sabe y hoy ha traído una palabra para hacernos regresar a la senda correcta. Yo quiero leer algo que llamó mi atención y que estuve estudiando en estos días sobre una tribu en la India que se llaman los Konyaks.
Se deletrearía K-O-N-Y-A-K-S, Konjaks. Voy a leer un pequeño fragmento de un artículo que apareció recientemente sobre esta tribu. Dice lo siguiente: los guerreros Konjaks, los últimos cortadores de cabezas. Es una tribu de la India que hasta tiempos recientes cortaban y coleccionaban las cabezas de sus enemigos como trofeos. Los ancianos lucían tatuajes en su cuerpo, en su cara, que simbolizaban el número de enemigos que habían asesinado. Sorprendentemente, hace muy poco también, el evangelio penetró en esta tribu de los Konjaks de una manera tan maravillosa que hoy se habla de que cerca del 98% de los Konjaks son ahora cristianos. Y una reflexión que hacía uno de los ancianos de esta tribu después de haberse convertido al evangelio era la siguiente: nuestra historia está marcada por el odio y el miedo. No hay nada de lo que sentirme orgulloso. Me alegro que aquella época muera con nosotros. Así que entonces, viendo esta historia, hemos dado el título a esta enseñanza: cortadores de cabezas o guías de vidas rotas. Y aquí hay muchas enseñanzas que podemos extraer. La primera que viene a mi corazón es que en circunstancias difíciles y en un pueblo tosco e ignorante como los Konjaks, que cazaban cabezas de sus enemigos, es donde el evangelio se ha manifestado de una manera más poderosa que incluso las grandes ciudades civilizadas del mundo. Dice entonces que el 98% de esta tribu se convirtió al evangelio. ¿Y por qué se convirtió al evangelio? Porque ellos fueron conscientes de su necesidad de Dios, habiendo sido una tribu salvaje de asesinos y de cortadores de cabezas. Y este anciano decía: me alegro que esa época muera con nosotros. Él sabía que la siguiente generación iba a ser una generación transformada por el poder del evangelio y que esos días de odio y de muerte iban a terminar. Y es aquí cuando el Espíritu Santo le habla a la iglesia del Señor en toda la tierra. Los cristianos, muchos cristianos, nos hemos convertido en cortadores de cabezas. Nos hemos convertido en coleccionistas de trofeos. ¿Y cuáles son esos trofeos? La acusación de nuestros hermanos. El poder supuestamente presentarnos ante Dios y decir: yo sí lo he logrado, pero míralo a él o mírala a ella. Y creemos que esas cabezas que nosotros cortamos son algo que agrada al Señor y las llevamos frente al Señor por medio de oraciones que acusan y de oraciones que juzgan la vida de otros hermanos. Y volviendo un poco al versículo de arranque, primera de Juan 3, 16, quiero devolverme un poco y vamos a leer primera de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. ¿Qué dice primera de Juan 3, 14 y 15? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces el Señor nos dice: usted sigue una serie de costumbres religiosas, usted va a la iglesia, usted lee la Biblia, pero si usted no ama a sus hermanos, usted está muerto. Todo eso que usted hace, de lo que alardea frente a Dios, no tiene ningún valor si el amor de Dios no se ha perfeccionado en usted y usted no es capaz de amar a sus hermanos. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y aquí nos deja muy claro el Señor: el que no ama o el que aborrece a su hermano es homicida. No hay ninguna diferencia entre estos guerreros Konjak que cortaban cabezas literalmente y usted y yo que cortamos cabezas espiritualmente. Somos exactamente lo mismo, tan despreciables y tan necesitados como estas personas que por gracia y misericordia de Dios entendieron que no podían seguir perpetuando en sus generaciones esta costumbre de cortar cabezas.
Y en la vida de la iglesia de hoy este cortar cabezas se manifiesta de muchas formas. Una es la que ya hemos mencionado, ese espíritu de crítica, de murmuración y de juicio que parece ser que naciera espontáneamente en nosotros porque nos han formado así. Nos han formado de manera que creamos que somos gente perfecta porque asistimos a una iglesia y porque llevamos el rótulo de ser cristianos. Y por llevar el rótulo de ser cristianos nos creemos con derecho de levantar el dedo y de juzgar las vidas de las demás personas. Y eso nos hace cortadores de cabezas. Y nos podemos preguntar cuántas personas que conocemos le hemos dicho al Señor: mira, yo no soy como fulano, fulana, que tienen esta lista y esta lista de pecados que yo jamás cometería. Y eso simplemente es una muestra de nuestra hipocresía y de nuestro poco conocimiento del amor de Jesús. Quiero que me acompañen ahora a una historia que nos cuenta el Antiguo Testamento, que habla precisamente de cortar cabezas. Vamos por favor a 2 de Samuel, capítulo 4, versículos 1 al 12. 2 de Samuel, capítulo 4. Vamos a estar leyendo esta historia que tal vez no es una de las más conocidas, pero que ejemplifica claramente de lo que estamos hablando. Dice lo siguiente, 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 1. Cuando Is-Boset, hijo de Saúl, se enteró de que Abner había muerto en Hebrón, se acobardó, y con él todos los israelitas. Aquí es necesario que contextualicemos un poco. Is-Boset era hijo de Saúl, el rey de Israel, un rey que había caído en desgracia. Había perdido el trono por causa de su desobediencia a lo que Dios le había ordenado. Y Dios había escogido un nuevo rey conforme a su corazón, que era el rey David. Pero antes de que David fuera el rey de todo Israel, la nación se había dividido. Estaba el reino del norte, Israel, las 12 tribus, y el reino de Judá, que le pertenecía a David. En el reino del norte, todavía aún después de la muerte de Saúl, reinaba un hijo de él que se llamaba Is-Boset. Is-Boset tenía un general que se llamaba Abner. Abner era el responsable de que Is-Boset fuera rey, porque se dice que Is-Boset era un hombre cobarde, pusilánime, un hombre débil de carácter. En realidad el que gobernaba el reino era Abner. Pero resulta que Abner, al ver la debilidad de su rey, toma la decisión de aliarse con David. Abner viaja a Hebrón, que es la ciudad donde vivía David, y firman un pacto. Pero desafortunadamente el pacto se rompe a causa de que Abner es asesinado por uno de los generales de David, llamado Joab. Lo que resulta en que esta alianza y esta supuesta unión que se iba a propiciar finalmente fracasa. Entonces aquí retomamos la historia. Dice que cuando Is-Boset se enteró de que Abner había muerto, se acobardó. Algo muy típico en él. Y con él todos los israelitas. Sigo leyendo. Is-Boset contaba con 2 sujetos que comandaban bandas armadas. Uno de ellos se llamaba Baná y el otro Recab. Y ambos eran hijos de Rimón el Berotita y pertenecían a la tribu de Benjamín. Berot se consideraba parte de Benjamín, pues los habitantes de Berot se habían refugiado en Gittayim, donde hasta la fecha residen. Entonces vamos a recordar a estos 2 señores que se llamaban Bana y Recab, muy importantes en la historia que estamos narrando. Y aquí el autor introduce otro aspecto interesante que creo que ustedes conocen porque se ha predicado mucho sobre este personaje que se va a mencionar a continuación. Estoy en 2 de Samuel 4:4. Por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que cuando de Yezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán,
Su nodriza lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y por eso quedó cojo. Entonces, Jonatán era otro hijo de Saúl, es decir, el hermano de Isboset. En consecuencia, Mefiboset era sobrino de Isboset. Y el relato retoma, 2 Samuel 4:5, a estos amigos que les pedí que no olvidáramos, que se llamaban Recab y Baná. Ahora bien, Recab y Baná, los hijos de Rimón el Berotita, partieron para la casa de Isboset y llegaron a la hora más calurosa del día, cuando él dormía la siesta. Esto me recuerda algo, que son esas visitas que nosotros hacemos a los hermanos justo en esas horas de más sueño y de que queremos descansar. Nosotros vamos a veces a visitar a los hermanos cuando se podía, ¿no? Ya que no se puede, es más difícil. Pero a veces íbamos, ¿no? A veces con el afán de decir que íbamos a orar por los hermanos, que íbamos a bendecir a los hermanos. Pero ¿sabe Dios verdaderamente cuál era nuestra intención al hacer esas visitas? A veces era para ver en qué anda el hermano. ¿Qué está haciendo con su vida el hermano? ¿Será que ya botó esas imágenes de la casa que tenía la última vez que fui? ¿Será que esconde esas cosas que escondió la última vez que fui? Y resulta que estos hombres fueron a visitar a Isboset y llegaron a la hora más calurosa del día, pongámonos tipo 2 de la tarde, cuando él dormía la siesta. Cuando él estaba en el estado de más indefensión, él estaba durmiendo su siesta, estaba desprevenido. Él no se imaginaba que lo fueran a visitar y mucho menos para qué lo iban a visitar. Dice en 2 Samuel 4:6, con el pretexto de sacar un poco de trigo, Recab y su hermano Baná entraron al interior de la casa. ¿Cuántas veces nos metemos al interior de la casa de los demás para fisgonear, para revolver la basura y para ver qué tiene el hermano? ¿Qué tiene que esconder el hermano? Y sí, seguramente tendría a los ojos religiosos mucho que esconder, al igual que usted y al igual de mí. Y dice entonces que se metieron al interior de la casa. Y esto es una palabra que el Espíritu Santo nos da hoy. ¿Cuál es nuestra preocupación por la vida de nuestros hermanos? Si no es a veces juzgar y criticar sus vidas, sus conductas, lo que hacen o dejan de hacer, con el pretexto muy religioso de decir, Dios mío, mira lo que está haciendo. Y muchas veces lo adornamos diciendo, es que tengo que orar por ese hermano que está en pecado. Y vamos delante de Dios y le decimos, mira Señor cómo está fulana, lo que está haciendo, lo que hizo. Señor, yo no me puedo quedar callado, yo te vengo a traer la cabeza de la hermana X o la cabeza del hermano Y. Y nos enorgullecemos, son nuestros trofeos, como los trofeos de los guerreros con Jax. Entre más hermanos juzguemos, entre más hermanos pesquemos con las manos en la masa, sentimos que vamos a ganar más la aprobación de Dios, porque somos unos celosos guardianes de la fe cristiana. Y dice entonces en el versículo 6, continúo, Recab y su hermano Baná entraron al interior de la casa y allí mismo lo apuñalaron en el vientre. Después de esto escaparon. Muchos hermanos hoy están sufriendo por muchas razones. Muchos hermanos hoy están esclavos de un hábito, de un vicio, y necesitan ser rescatados de la misma muerte. Pero muchas veces el pueblo de Dios, en vez de ser un vehículo de rescate, nos convertimos en aquellos que les damos la puñalada final, la puñalada mortal. Somos aquellos que cerramos las puertas de la iglesia
a personas de determinada conducta o determinada imagen física, o que tienen algún tipo de pensamiento que choca con nuestra versión edulcorada de lo que es la teología cristiana. Dice entonces que lo mataron y se escaparon. ¿Por qué eso hacemos? Damos la puñalada y escapamos. Ni siquiera somos o tenemos el valor de decir, sí, yo critiqué a fulano, yo dije esto de fulano. Pero nos escondemos detrás de esos disfraces de religiosidad. Dice 2 de Samuel capítulo 4 versículo 7, se habían metido en la casa mientras Isboset estaba en la alcoba, acostado en su cama. ¿Cuántos están ahorita tranquilamente en sus casas y en sus camas y ni siquiera se dan cuenta de que hay supuestos hermanos que están hablando pestes de ellos, que están desprestigiándoles, que están criticándoles, que están condenándoles? Y ellos están inocentemente pensando que llegaron a una iglesia donde iban a ser aceptados e iban a ser amados, pero en realidad no está siendo así. Lo mataron a puñaladas y luego le cortaron la cabeza y se la llevaron. Caminaron toda la noche por el Arabá con la cabeza de Isboset. Y así vamos nosotros por la vida, autoproclamándonos cristianos, pero en nuestras manos llevamos las cabezas de nuestros hermanos. Aquellos que hemos vituperado y aquellos que hemos apedreado con nuestros comentarios, con nuestras críticas. Y vamos supuestamente al altar del Señor a llevarle estas cabezas, porque creemos que Dios se va a poner contento y nos va a decir, muy bien, sí, yo a veces le tenía esa cuenta pendiente, pero gracias porque usted me ayudó con el trabajo. Y eso fue lo que hicieron estos hombres, Baná y Recab. Dice en 2 de Samuel 4:8, y al llegar a Hebrón le entregaron a David la cabeza de Isboset, diciendo, mire su majestad, aquí le traemos la cabeza del pastor, aquí le traemos la cabeza de la hermana que está pecando, de la mamá soltera, de la que abortó, del divorciado. Aquí le traemos la cabeza de Isboset, hijo de su enemigo Saúl, que intentó matarlo a usted. Pero es que acuérdate de lo que él dijo, Señor. Acuérdate de lo que él ha hecho. Él no es un testimonio para ti y para tu iglesia, Señor. Él no debería estar en la iglesia. Él no debería estar predicando después de lo que hizo, Señor. Entonces yo vengo a traerte la cabeza del hermano y del pastor y del líder, porque ese es mi trabajo. El Señor ha vengado hoy a su majestad por lo que Saúl y su descendencia le hicieron, dicen estos hombres a David. Y ellos decían, David nos va a dar una recompensa, la macha, porque le matamos al enemigo. Le matamos al que le hacía la vida imposible. Y ellos se frotaban las manos diciendo, bueno, nos va a dar tanto oro, tanta plata, a ver cómo está esto. Y así lo hacemos nosotros con esas oraciones, diciendo, el Señor está tan agradado conmigo porque yo sí pongo el dedo en la llaga. Yo sí digo lo que está mal en esa iglesia. Yo sí digo lo que está mal con esos cristianos. Yo sí soy un verdadero soldado del ejército de Jesucristo. Eso decimos muchas veces. Pero David, versículo 9, les respondió a Recab y a Baná, los hijos de Rimón, el Berotita. Tan cierto como que vive el Señor, quien me ha librado de todas mis angustias, les juro que quien me anunció la muerte de Saúl se imaginaba, eso había pasado, ¿no?,
que me traía buenas noticias, pero la recompensa que le di por tan buenas noticias fue apresarlo y matarlo en Siclag. Entonces estos señores quedaron pálidos. Pero ¿cómo así? Esto se está poniendo difícil, ¿no? Esto no era lo que nosotros esperábamos. Dice David, versículo 11. Y con mayor razón castigaré a los malvados que han dado muerte a un inocente, mientras éste dormía en su propia cama. ¿Acaso no voy a vengar su muerte, exterminándolos a ustedes de la tierra? Y esa es la respuesta de Dios. ¿Ustedes qué? ¿Ustedes quién les dio el derecho de juzgar? ¿Ustedes quién les dio el derecho de acusar a alguien? Hay un acusador que se llama Satanás. Y cuando usted y yo acusamos a otros, en realidad estamos haciendo el papel de Satanás. Y les dice: a ustedes los voy a castigar porque dieron muerte a un inocente, estando él tranquilo en su propia cama. ¿Y cuán inocente era Isboset? No lo sabemos. Ya habíamos visto que Isboset tenía muchos defectos, pero David lo declara inocente. Dice aquí claramente: ustedes han dado muerte a un inocente. Y termina el relato con el versículo 12. Entonces David les ordenó a sus soldados que los mataran, y que además les cortaran las manos y los pies, y colgaran sus cuerpos junto al estanque de Hebrón. En cambio, la cabeza de Isboset la enterraron en Hebrón, en el sepulcro de Abner. Y termina el relato. Creo que el Espíritu Santo está hablando con gran claridad a la iglesia del Señor en estos tiempos. ¿En qué se convirtió la iglesia? En cazadores de cabezas. Para eso nos llamó el Señor. Para eso fundamos la iglesia, para señalar y para criticar a todas las personas que no concuerdan con lo que nosotros creemos que debería ser. Para sentirnos más religiosos dentro de lo que se puede, porque nosotros sí somos esos impolutos guardianes de la moralidad pública. Y no, señores y señoras, Iglesia Misión Cristiana Refugio de Paz y todo aquel que está escuchando este mensaje, no es para eso para lo que nos llamó el Señor. La pregunta es entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos convertimos en eso? Y vamos a ver dos razones fundamentales por las cuales nos convertimos en cazadores de cabezas. La primera: estamos apegados a tradiciones y denominaciones y verdaderamente no conocemos el amor de Jesús. Esto se ve ejemplificado en el Evangelio de Lucas. Por favor, vamos a Lucas capítulo 9, versículos 49 a 56. Lucas 9, 49 a 56. Vemos aquí un par de historias que están muy hiladas las dos y nos hablan del tema de una manera magistral. Empezamos con Lucas 9, 49 y 50. Dice lo siguiente: entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con Refugio de Paz. No dice eso, dice porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohíban, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y esto es lo que habla de nuestras tradiciones y de nuestras denominaciones. Se ha hecho más importante para nosotros defender una denominación que defender el Evangelio de Cristo y el nombre de Cristo. Entonces es lo que estamos viendo tristemente también en la iglesia en estos días. El que no es de mi denominación está en mi contra. El que no es de mi grupo está contra mí. El que no es de mi grupo no tiene la verdad. No puede hacer lo que nosotros hacemos. No puede ministrar a los enfermos porque no concuerda con la visión de mi iglesia. Y esto es un problema crónico
en la iglesia alrededor del mundo. Nos hemos vuelto iglesias denominacionales, es decir, nuestra religión es nuestra denominación. Lo que predicamos es nuestra denominación y nuestra tradición. Y aquí claramente el Señor desmonta ese argumento. Le dice, no le prohíban nada a ustedes. El que no está contra nosotros, está con nosotros. ¿A usted qué le consta que yo le di unción a fulano también? Que yo le di un ministerio a fulano y ese fulano no pertenece a su iglesia, pero él está haciendo un trabajo para mí. Y de nuevo, lo adornamos con ese supuesto celo cristiano. No es que yo soy celoso, yo soy fiel a mi casa. Y sí, obviamente somos fieles a una iglesia, somos fieles a un lugar donde nos congregamos. Pero jamás el Señor nos dijo que éramos los guardianes y los únicos dueños de la verdad. Hay muchas iglesias alrededor del mundo que están trabajando bajo la cobertura y la guía del Espíritu Santo, no solamente la nuestra, ni la del pastor X o la del pastor Y. Y eso es algo que vivimos todo el tiempo. Y obviamente esto se ha convertido como en tribus. Entonces cada iglesia es una tribu, y así como los Konyaks peleaban con la otra tribu y iban allá y les cortaban la cabeza a los de la otra tribu. Y así hacemos nosotros cuando vemos predicar al pastor de la iglesia tal, o cuando en las predicaciones de YouTube vemos al pastor tal que no está en concordancia con nosotros. Entonces nos armamos de esa espada para cortar cabezas moderna que se llaman las redes sociales, y los comentarios y los likes y los dislikes. Esas son las espadas que utilizamos en estos tiempos en la era digital, porque ya no podemos usar espadas de verdad. Pero esas espadas son muy hirientes, mis hermanos. Esos comentarios que hacemos a veces acerca del pastor o acerca del hermano son espadas realmente que causan daño en las personas. Y al parecer los cristianos nos hemos ido volviendo muy hábiles a la hora de comentar, a la hora de criticar en las redes sociales. Y como no damos la cara, pues utilizamos eso de una manera permanente y constante. Dice entonces el siguiente apartado. Ahí vamos a ver entonces que cuando nosotros cortamos cabezas, se las podemos cortar a dos tipos de personas. Aquí en este que acabamos de leer, lo vemos que se la cortamos a otros cristianos, ¿sí? Digámoslo así, porque Juan estaba hablando de personas que hacían algo que estaba en el nombre de Jesús. En el siguiente pasaje, versículo 51 en adelante, dice lo siguiente: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, y fíjense lo curioso, aquí está Juan en los dos pasajes, que es el autor de Primera de Juan, que es quien nos habla del amor a los hermanos. Aquí vemos que en sus inicios Juan no se caracterizaba precisamente mucho por amar a sus hermanos. Y dijeron Jacobo y Juan: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y aquí está hablando de samaritanos, es decir, de inconversos. O sea, nosotros cortamos cabezas de cristianos y cabezas de inconversos. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? Volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre, por favor escuchemos todos, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. No conocemos el amor de Jesús. Y si no conocemos el amor de Jesús, que se ha reflejado en nuestra propia vida, difícilmente podremos reflejar el amor de Jesús en otras vidas. Ni en nuestros hermanos cristianos, ni en aquellos que están afuera esperando la revelación del Evangelio de Cristo. Entonces lo que nos están viendo hacer los inconversos es cortar cabezas.
Porque en las redes sociales la gente comenta lo siguiente: increíble que los cristianos se odien tanto entre ellos. Y un pastor por ahí dice con mucha certeza: el único ejército en el donde se rematan a sus propios soldados es en el ejército de Cristo. Es decir, a los que hieren de su ejército, sus mismos compañeros los rematan. Y eso lo ve la gente, y eso lo comenta la gente, y eso debe hacernos pensar el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué cortamos cabezas? Porque estamos apegados a tradiciones, a denominaciones, y no conocemos el amor de Cristo. La segunda razón por la cual cortamos cabezas es que no hemos sido confrontados con nosotros mismos. Lucas 18, del 9 al 14, por favor, estamos ahí cerca. No tenemos que viajar mucho en la palabra. Lucas 18, versículo 9 al 14. Este pasaje nos lo enseñan desde la escuela dominical, pero muchos nos morimos de viejos y nunca lo entendimos. Dice Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. No le oraba al Señor, oraba consigo mismo, se hablaba a él mismo y se decía de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y haciendo un ejercicio de honestidad brutal, dígame usted si no se ha visto haciendo esta oración muchas veces. Sintiendo que usted ha llegado a un escalón de la fe donde los demás no llegan. Y viendo desde sus alturas a aquellos que luchan allá abajo en el mundo real. Con muchas cosas que lucha la gente. Dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Voy a la iglesia, me conecto a todas las transmisiones, veo todos los devocionales y no soy como ese adúltero que va a la iglesia, porque yo sé que es adúltero, Señor, aunque lo quiera esconder, yo sé que es adúltero y yo te lo he denunciado muchas veces, Señor. Ese fue ladrón, ese que va a la iglesia fue ladrón, Señor, la gente no lo sabe. Ese que está predicando, ay, si supieran lo que se ha hecho, Dios mío, yo un día de estos voy a ir allá y voy a contar todo lo que sé, y a ver si me gano una estrella por niño bueno. Pero el publicano, digamos que la palabra publicano, para que la entendamos mejor, era uno de estos personajes que trabajaban para el Imperio Romano, aquel que sometía a Israel y se encargaban de cobrar los impuestos, a veces de manera violenta, y despojaban a la gente del pueblo de Israel de su sustento. Eran los seres más odiados en la sociedad de su tiempo, porque eran israelitas, pero habían traicionado a su propia gente y servían de instrumentos a la opresión de Roma. Por lo tanto, eran seres despreciables desde el punto de vista de la sociedad judía. Dice en el versículo 13, más el publicano, estando lejos. Son aquellas personas que a veces sentimos que no podemos entrar en la iglesia, que tenemos temor de que los demás nos vean, porque no nos sentimos dignos del amor del Señor, ni mucho menos del amor de una congregación de personas que adoran el nombre de Cristo. Dice, estando lejos. Y usted, hermano, tal vez se ha alejado en este tiempo. Tal vez usted siente que ya no cabe en la iglesia, que usted no tiene un lugar que ocupar en la comunidad cristiana. Dice que este hombre no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador.
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí podemos ver a dos personas: un fariseo, que sería un cortador de cabezas, y un publicano o cobrador de impuestos, que es una vida quebrantada por el poder de la palabra de Dios y que quiere servir de guía a otros quebrantados para encontrar la salvación en Cristo. Y eso verdaderamente es lo que somos usted y yo: vidas quebrantadas, vidas imperfectas que han encontrado la respuesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nuestro deber de ahora en adelante es servir de guía, servir de aliento y amparo a aquellos que están empezando este camino, el cual no es fácil. Tal vez usted lleva años en el Evangelio y usted ha sido benefactor de la gracia y de la misericordia de Dios. Lo que le corresponde a usted y lo que me corresponde a mí es ser recipientes y dadores de gracia y de amor por parte del Señor, para muchos que hoy lo necesitan. Entonces, o somos cortadores de cabezas o cazadores de cabezas, o somos guías de vidas rotas. Y este segundo punto entonces nos mostraba que no hemos sido confrontados con nosotros mismos. No conocemos realmente cuál es nuestra identidad y cuál es la manera de conocer la identidad que cada uno tenemos. Eso lo hace la palabra de Dios. Otro versículo que hemos citado muchísimo, Hebreos 4:12. Y tal vez hoy lo podamos leer con otros ojos. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿de quién? Del suyo, del mío, propiamente. Porque muchas veces creemos y tomamos este versículo para aplicárselo a otros. Ojalá fulano leyera este versículo, le cae de maravilla. La pregunta es: ¿usted lo ha leído? ¿Lo he leído yo? Si dice que la palabra de Dios es una espada, perdóneme la expresión, esa espada se la tiene que clavar usted mismo. Y esa espada le va a mostrar, como tal vez en algún momento me mostró a mí, la condición tan vil y despreciable en la que vivimos. Y precisamente el descubrir eso es lo que nos lleva de rodillas frente al Salvador. Si usted es un hombre y una mujer perfecta, si usted es un hombre de fe y una mujer de fe que ha vivido muchos años en la iglesia y que se ha encargado de señalar a los demás y se ha dado cuenta posiblemente de que usted ha alcanzado una altura que los demás no han alcanzado, posiblemente usted no necesite a un Salvador. Yo sí lo necesito todos los días. Y sé perfectamente que la gente lo necesita. Cuando usted se haga ese corte profundo que demuestre su verdadera condición, le aseguro, hermano, que usted lo va a pensar dos veces, como lo pienso yo hoy, de volver a levantar su dedo contra cualquier persona, sea cristiano o sea incrédulo. Y ese tiempo de cortar cabezas en la iglesia se tiene que terminar hoy. Como dijo ese anciano, esto se muere con nosotros. Tenemos que levantar una generación nueva que conozca verdaderamente el Evangelio y que viva realmente el Evangelio del amor y el Evangelio de la libertad. Que puedan mostrarse auténticamente como son, necesitados, quebrantados, imperfectos. Y es ahí donde podemos ver verdaderamente la manifestación de Cristo Jesús, levantando y transformando vidas por las cuales nadie daba un centavo. ¿Qué somos entonces? Somos guías de vidas rotas. Santiago capítulo 5, versículo 15, por favor. Santiago 5, vamos a leer del 15 al 20.
Es un pasaje que nos muestra qué es lo que hacemos, qué es lo que debemos hacer con lo que se nos ha entregado. Santiago 5, 15 al 20 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y usted ora por los enfermos, pero también ora por aquel que está en pecado, para que el Señor le muestre su condición y él pueda ser perdonado. Muchas veces nos cuesta pensar que él o ella puedan ser perdonados. Es más, si somos honestos, podríamos hasta decir que no quisiéramos que fueran perdonados. Porque ese es nuestro instinto de cortar cabezas. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para que seáis qué? ¿Para que seáis muertos? ¿Para que seáis condenados? No, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, muchas veces oramos es para que Dios los descubra en sus pilatunas y los castigue. Para que la iglesia sepa lo que hicieron y los expulse. Aquí dice, oramos para que sean sanados. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, porque realmente a veces no los hacemos volver a la iglesia, los hacemos escapar de la iglesia con nuestra actitud inclemente, implacable. Si alguno le hace volver, vamos por ellos y hagámoslos volver. No les quitemos la cabeza, no les clavemos el puñal, sino que mostrémosles el amor de Jesús y hagámosles volver. Y hoy el Señor está haciendo volver a muchos a casa. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Salvará de muerte a un alma. Tenemos que salvar almas, no condenarlas. Tenemos que salvar vidas, no quitarlas. No somos cortadores de cabezas, no acumulamos trofeos de aquellos a quienes hemos señalado. Realmente el trofeo que vamos a llevar allá a la eternidad es aquellos a los que les enseñamos la verdad de Cristo. Y esas van a ser nuestras coronas cuando estemos frente al Salvador. Y cerramos con esto. Lo dice la palabra. Daniel 12:3. Si usted hoy ha entendido lo que el Señor ha hablado, y si usted se pone a la labor de salvar almas, o de más bien llevar las almas al Salvador de las almas, que es Él, va a haber algo que nunca ha visto, que lo va a llenar de gozo para toda la eternidad. Daniel 12:3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Oremos. Señor, muchísimas gracias, infinitas gracias por lo que nos has hablado el día de hoy. Creo que esta palabra tiene que sacudir los cimientos de la iglesia. Tiene que, como un terremoto poderoso, Señor, movernos para que veamos qué es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. ¿Cuál ha sido nuestra motivación? ¿Cuánto daño hemos hecho, Señor? Cortando las cabezas de aquellos hermanos que han querido caminar a la verdad y nosotros nos hemos puesto en el camino y no les hemos permitido, Señor, que conozcan de tu amor. Señor, gracias porque nos abres los ojos y nos muestras que durante muchos años en la iglesia hemos sido cortadores de cabezas y no hemos sido guías de vidas rotas.
Hoy, Señor, te pedimos perdón, nos arrepentimos de corazón y te rogamos, Espíritu Santo, que nos guíes a toda verdad. Hoy oramos por aquellos hermanos que sufren necesidad, hambre, enfermedad, ataduras. Hoy no les juzgamos, mi Señor. Hoy no nos atrevemos a decir por qué lo hizo, por qué lo hace, Señor. Simplemente los entregamos a tu amor. Y queremos ser nosotros ese reflejo de tu amor. Si abandonamos todas esas tradiciones, esas denominaciones, Señor, si podemos encontrar y conocer tu amor, y si somos verdaderamente confrontados por la palabra, nos vamos a dar cuenta quiénes somos realmente. Y cuando eso suceda, no nos va a quedar ni momento, ni lugar, ni espacio para hablar absolutamente nada de nadie. Y más bien van a ser en nosotros un deseo ardiente y fervoroso por orar por aquellos que están en necesidad, que en realidad somos todos nosotros. Gracias, Señor, por mostrarnos quiénes somos realmente. Y danos, Señor, la fortaleza, danos la sabiduría, danos el empeño de hacer la labor como verdaderamente corresponde. Te adoramos y te bendecimos por tu santa palabra. Nos vamos fortalecidos y nos vamos confrontados a continuar en este camino, tal vez de una manera diferente, pero de una manera más eficaz, para que esas almas se salven y conozcan a su Salvador. Bendito seas por siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos muchísimas gracias. Que el Señor les acompañe y les continúe bendiciendo hoy y siempre.